Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Comenzar entonces informando de lo que son las tareas propias de la Secretaría de Jubilados. A todos mis compañeros les informo que desde el día 8 se comenzó el pago del anticipo del 25% del seguro sindical, tal y como lo establece nuestra cláusula 112. Me tocó estar el día de hoy en Portales para ver el desarrollo de este procedimiento y quiero decirles que todo marcha bien. Todos los compañeros que acceden a este derecho, conforme al criterio de edad, de acuerdo a los cálculos que establece nuestro contrato colectivo de trabajo, están recibiendo el anticipo conforme el propio contrato lo calcula en la parte relativa a su fracción tercera. Igualmente les pido de favor me ayuden a avisarles a muchos compañeros que no pudieron acreditar la supervivencia para que puedan acudir a partir del día de mañana de las 9 a las 2 de la tarde para acreditar lo que se conoce como una supervivencia extemporánea. Entonces hay que avisarles a los compañeros, ¿sí? Hay que pasar la voz para que nadie se quede sin cobrar su 14. Y por supuesto, si llegara a suceder algún incidente, con todo gusto lo atiendo, ¿no? Apenas sea comunicado esto. Bueno, esto en lo que son las actividades propias. Quiero abordar el tema de las leyes secundarias. Tengo aquí a la vista la primera de ellas, que es la ley de la industria eléctrica. Es un documento de 92 cuartillas y tengo también a la vista la ley que tiene que ver con petróleos mexicanos y la ley de la Comisión Federal de Electricidad. Más allá de la extensión de estos dos documentos, de los cuales recomiendo su lectura, obligada porque, vean, ¿sí? A veces la realidad es más compleja de lo que uno quisiera. Y no es un asunto de ánimo, sino de tener mucha claridad por dónde tenemos que avanzar para alcanzar lo que hoy es la tarea fundamental, que es la reinserción laboral. Y alcanzar la reinserción laboral implica entonces tener un conocimiento pleno, muy específico y con mucho interés de clase de cómo se está dando y se va a dar el proceso de privatización de Pemex y de la industria petrolera y de Comisión Federal de Electricidad y de lo que fue antes, porque ya desapareció, la prestación del servicio público de energía eléctrica. Y entonces, por eso estoy poniéndole toda la atención del caso a estas dos iniciativas que desde el día 29 de abril presentó Peña Nieto conforme a las facultades que le dota la Constitución para llevar al Congreso de la Unión sus propuestas de leyes secundarias. Lo primero que llama la atención en lo que hace a la ley de la industria eléctrica es que su primer transitorio señala que queda abrogada la ley del servicio público de energía eléctrica. Y esto, por supuesto, tiene múltiples consecuencias y afectaciones a las perspectivas y a las metas del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es muy curioso, debería haberse conservado parte de la ley del servicio público de energía eléctrica, porque aún en ese marco privatizador el Estado se reserva la exclusividad en el control, en la transmisión y en la distribución de energía eléctrica. Pero no, decidieron consumar en su título, abrogando de manera total una ley, la ley del servicio público de energía eléctrica, que fue una consecuencia directa de la nacionalización de 1960. Quieren borrar cualquier vestigio que considere
el servicio público de energía eléctrica como servicio público. Es decir, lo están ubicando como una mercancía más en el mundo de mercancías de cualquier sociedad capitalista a nivel mundial. En el transitorio cuarto están planteando separar contable, operativa, funcional y legalmente las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de Comisión Federal de Electricidad con la participación del SAE. Uno dice, bueno, ¿y por qué del SAE? Bueno, porque el SAE es un órgano liquidador, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda que se encarga de los procesos de extinción y liquidación de cualquier empresa. Y entonces en el transitorio cuarto están planteando separar en pedacitos a Comisión Federal de Electricidad, contable, operativa, funcional y legalmente. Por un lado la generación, por otro lado la transmisión, por otro lado más la distribución y por allá la comercialización, con la participación del SAE. Para mí la lectura es muy clara, no solamente se trata de cambiar el nombre con que conocíamos a Comisión Federal de Electricidad, es decir, un organismo público descentralizado, no solamente se trata de ponerle otro como una empresa productiva de Estado, sino se trata de segmentarla. ¿Para qué? Para que de esa manera, dicen los teóricos de la privatización, pueda haber una competencia leal, funcional, en lo que ellos llaman el mercado eléctrico mayorista, dentro del cual Comisión Federal de Electricidad va a ser una empresa más entre un conglomerado que incluya CFE, partida, segmentada, fragmentada, a las subsidiarias de Comisión Federal de Electricidad. Por un lado, una subsidiaria, por ejemplo, sería en el terreno de la generación, con la capacidad de CFE de asociarse desde el punto de vista contable, administrativo, funcional, legal. Para eso la quieren partir, de tal manera que si hay empresas a nivel nacional, a nivel regional o a nivel estatal que quieran asumir cualquiera de las funciones de la cadena productiva en la industria eléctrica, generar, transmitir, distribuir, comercializar y abastecer, lo puedan hacer directamente asociadas con Comisión Federal de Electricidad. Esas serían las empresas subsidiarias. Y después vendrían las empresas filiales, es decir, empresas que no tienen una participación directa en la cadena productiva clásica, en la prestación del servicio público de energía eléctrica. Y pongo como ejemplo algo que nosotros conocemos muy bien, fábricas y tableros. Habría entonces filiales de Comisión Federal de Electricidad para garantizar ese abasto en cuanto a estructuras, en cuanto a herrajes, en cuanto a equipos de control y medición, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo pueden hacer como empresas privadas. Voy a poner el ejemplo clásico de Squarty, que es una empresa que se dedica a la fabricación de equipo y control de medición, o lo puede hacer Squarty a través de una filial, es decir, de una asociación con Comisión Federal de Electricidad en el ramo que tiene que ver, dependiendo de lo que se trate, en este caso con la generación de energía eléctrica. En el transitorio quinto plantean desmantelar lo que es el SENACE. Los compañeros que laboraron en el ramo de la transmisión, generación, saben que el SENACE lo teníamos aquí, atrás del edificio de Verónica, muy protegido, es el Centro Nacional de Control de la Energía. El SENACE no radica en un solo punto. Dependiendo del enmallado eléctrico a nivel nacional, desde Baja California hasta Yucatán, pasando por el nodo de lo que era Luz y Fuerza del Centro, implica también centrales de control de energía en determinadas regiones para poder manejar y operar la carga eléctrica a nivel nacional. Suman algunos miles de trabajadores. Entonces, lo que propone la ley eléctrica es desmantelar el SENACE de Comisión Federal de Electricidad
y constituir un nuevo organismo descentralizado que conserva el nombre Centro Nacional de Control de Energía, que en 3 meses se va a hacer responsable, una vez que esto se vote, en 3 meses, de todas las redes generales de distribución del mercado mayorista. El transitorio noveno es un documento muy importante, sobre todo para las perspectivas de reinserción laboral de nosotros, porque señala: se respetan los derechos de los trabajadores activos, jubilados y pensionados de la CFE en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo. Ya le di vueltas a las 2 leyes, pero particularmente en esta que hace a la Ley de la Industria Eléctrica no he encontrado el concepto de contrato colectivo de trabajo. Y esto, por supuesto, es extremadamente relevante porque ya en el artículo 99 de la iniciativa de ley de la industria eléctrica, en las páginas 60, 61 y 62, pero de manera especial en la página 63, transforman a los consejeros y trabajadores del SENACE, varios miles, en servidores públicos y de confianza, conforme a la fracción 14 del apartado B del artículo 123 de nuestra Constitución. Me llamó mucho la atención esta parte porque en la ley de la industria eléctrica se habla de manera indistinta, aunque luego se particulariza. Por un lado hablan de servidores públicos, por otro lado hablan de personal y por otro lado hablan de trabajadores. Pero si nos vamos a la ley de petróleos y la ley de la Comisión Federal de Electricidad, nos vamos a encontrar en su página 45, un segundo, bueno, varios. En su página 45, perdón, estaba yo en la otra. Ya. En la página 45 nos señala lo siguiente: así resulta claro que, a diferencia de lo que acontece con cualquier empresa de carácter privado, los ingresos derivados de las actividades empresariales que Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias realicen tendrán un destino nacional. Como es comúnmente conocido, tratándose de empresas privadas, las utilidades o beneficios obtenidos en un periodo determinado se destinan a beneficiar a unos cuantos, los inversionistas. Por el contrario, en el caso de las empresas productivas del Estado, dado el mandato constitucional ya referido, sus utilidades se deberán destinar a incrementar los ingresos de la nación y con ello al financiamiento del gasto público. Ello implica que, en otras palabras, las utilidades que dichas empresas obtengan no solo serán aprovechadas para costear los proyectos individuales de inversión que las mismas requieran para su operación, sino también y sobre todo para el mejoramiento de los servicios educativos, de salud, infraestructura u otros que benefician a la totalidad de los mexicanos. Y es conforme a ello que señalan, en primer lugar, que a la naturaleza pública de las empresas productivas del Estado, a diferencia de las privadas que tienen su origen y fundamento en la Constitución General, es que los trabajadores de las empresas productivas del Estado son servidores públicos y no trabajadores privados, como sucede en cualquier otra empresa. Es decir, no es solamente para el caso del SENACE. Están planteando ellos en la otra iniciativa de ley que tiene que ver con la ley de la Comisión Federal de Electricidad,
que todos los trabajadores serán considerados servidores públicos. Como me quedé con la duda, me fui a la Constitución a revisar el 123 y por supuesto, la categoría de servidores públicos no se aplica para los trabajadores del apartado A, se aplica para los trabajadores del apartado B. Es decir, todos aquellos trabajadores que prestan su servicio al Congreso de la Unión o a los poderes ejecutivos o judiciales. Entonces, están planteando ellos, aunque no lo dicen con estas palabras, la reasignación de todos los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad bajo el apartado B. Estas cosas, por supuesto, todavía no se alcanzan a visualizar en la Cámara de Senadores. El periodo extraordinario que inició el día de hoy y concluye el día de mañana es estrictamente para resolver el dictamen de la reforma política. Pero estamos enterados que están planeando, pero con desacuerdos entre ellos, fundamentalmente con el PAN, porque el PRD ya le encontró muchas coincidencias a las iniciativas privatizadoras de Peña Nieto, pero el PAN, en virtud de su desacuerdo interno entre Madero y Cordero, no se ponen de acuerdo sobre cómo resolver una posición unánime a favor de la iniciativa de Peña Nieto, y es por ello muy seguro que el tema, si esto sigue así, se vaya hasta un periodo extraordinario en el mes. Pero bueno, estas son las circunstancias, y de manera más clara para un servidor me voy a lo que establece el artículo 84 de esta misma, que dice: responsabilidades. La aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos al personal de Petróleos Mexicanos y de sus empresas subsidiarias corresponderá a la unidad de responsabilidades que será competente, etcétera, etcétera. Lo mismo se repite para el caso de Comisión Federal de Electricidad, es decir, los trabajadores quedarán sujetos a esta Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos. ¿Por qué comento todo esto, compañeros? Lo he venido analizando desde meses atrás, buscando el hilo conductor a las discusiones y a lo que acaban de ver entre líneas los operadores políticos en las dos cámaras, porque en este marco vamos a recuperar nuestro empleo. Es muy curioso. Era más complicado recuperar el trabajo frente a un ente único, que era Comisión Federal de Electricidad, porque no había otro, de acuerdo a la ley anterior que queda abrogada, que asumiera la exclusividad de la nación en la prestación del servicio público energético. No lo había. Pero hoy que han pisoteado la exclusividad de la nación, que han modificado sustancialmente los artículos 25 y 28 de la Constitución, que le han quitado ese carácter estratégico y de monopolio estatal a la electricidad, y que han reducido a una caricatura, como he señalado, la prestación del servicio público de energía eléctrica, hoy, curiosamente, es inevitable la recuperación de nuestros trabajos. Va a haber un mercado eléctrico mayorista muy amplio, en el cual CFE va a ser una empresa más. Las subsidiarias de CFE van a ser otras empresas más. Las filiales van a ser otras empresas más. Y por supuesto, hay una discusión muy interesante entre las grandes transnacionales eléctricas en nuestro país, que están desarrollando reuniones para ver qué es lo más conveniente para todas ellas. Si mantenerse con sus nichos como productores independientes de energía, o entrar en un proceso de asociación con la Comisión Federal de Electricidad. Por lo pronto, el gobierno ha destinado una partida de 7.9 millones de pesos, con B, billones, para efecto de la infraestructura. Y más de la mitad de esos 7.9 billones están destinados para el sector de energía, es decir, por un lado petróleos y por otro lado electricidad. Entonces, esa es parte de la discusión que
que ha movido a la toma de decisión de las grandes transnacionales eléctricas en nuestro país. Pero lo que es inevitable, bajo cualquiera de estas figuras que aparecen ya en leyes secundarias, como lo he razonado, hace inevitable el regreso a nuestro trabajo. Por supuesto, no será en una sola empresa, será en una gama de empresas, tampoco será de un solo jalón, porque habrá empresas, por ejemplo, las que se constituyan en empresas generadoras para usuarios calificados, que van a privilegiar la contratación de trabajadores con experiencia en el campo de la potencia, en el campo de la generación, etcétera, etcétera. Pero hace inevitable el regreso al trabajo. Y esto es lo que quiero comunicar, compañeros. Hay algunos compañeros que ya saben, ¿no? Les molesta que uno respire porque no son ellos los que lo hacen. Mi obligación como prosecretario de jubilados no se ha reducido simplemente a atender las chambas administrativas que busco cumplirlas rigurosamente, sino a partir de lo que conozco. Porque yo entré a trabajar en los años 70, fui representante muy pronto y llegué a la dirección a petición de Rosendo Flores, como ahora lo estoy a petición de Martín Esparza. Ha sido aplicar mi conocimiento y saber a favor de la causa del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y así lo voy a seguir haciendo, compañeros. Ya se ha hablado aquí de diferencias y debo decir que las hay. Pero eso no me hace actuar fuera del marco de la unidad, compañeros. Y esto debe quedar perfectamente claro, porque ya andan algunos inducidos diciendo que me quiero retirar y renunciar de la lucha. Eso nunca, compañeros. Porque dejar de luchar es comenzar a descubrir. Y a su contrato colectivo de trabajo debo todo lo que soy. Doy las gracias a ustedes porque por mi Sindicato Mexicano de Electricistas, por mi contrato colectivo de trabajo, hoy gozo de una digna jubilación que comparto con mi familia. Voy a defender con todo, ese derecho contractual adquirido y pondré mi mejor empeño de aquí al 14 de julio para alcanzar el mayor sueño, que es recuperar nuestros trabajos. Y con ello, camaradas, les doy las gracias a todas, a todos ustedes porque mi ciclo ya concluyó. Pero me verán aquí diario, como lo he hecho a lo largo de estos más de 3 años, participando codo a codo, hombro a hombro, con todos ustedes, compañeros. Muchas gracias y les pido finalmente algo, compañeros. Porque por desgracia la historia del sindicato no solamente se nutre de grandeza, sino también de mezquindades. Si alguien tiene algo que reclamarme, que lo haga ahorita y no después en los pasillos o cuando yo no esté al cargo de la Prosecretaría de Jubilados. Porque he puesto mi mayor empeño, camaradas, y así lo voy a seguir haciendo. ¿Qué más quieren, compañeros? Así me formaron ustedes y así voy a continuar. Muchas gracias. Mantente alerta a nuestra transmisión.